El Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Este es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Que la paz de Dios, su presencia esté con ustedes cada momento. Déjenme arreglar aquí un poquito porque estoy fuera de... Aquí estamos, ya más o menos ahí. Seguimos con Biblia 104, reino. Estamos hablando acerca del reino de Dios y estamos hablando acerca de lo que es un reino. ¿Por qué estamos tocando este tema? Y resumo, porque la gran parte de las personas que creen en el Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo, la gran parte de las personas tienen, que viven acá en Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, tienen una mentalidad de democracia y sin querer nosotros vamos a usar el filtro de la democracia para ver el reino de Dios y para ver cómo Jesús se manifiesta. El problema es que Jesús es un rey, no es una democracia. Entonces estamos explicando cómo funciona un rey, cómo se mueve un rey, cómo se manifiesta un rey, y vamos a tocar el tema la autoridad del rey. Si usted es la primera vez que está escuchando este término de reino en lo que es verdad, la Biblia, yo quiero que usted lea, verdad, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y escuche cuando Jesús a cada rato decía: el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos entre vosotros está. Y en otra parte varias veces se repite: y este evangelio, el del reino de Dios, se ha predicado por todas partes. Por lo tanto, hay que mirar a Dios, a Jesús, cuando Él habla, cuando Él enseña, cuando se dirige, hay que mirarlo como rey, no bajo un gobierno de democracia. Y el gobierno de democracia, nosotros el pueblo elegimos a nuestro gobernante. En el gobierno de un rey, el rey elige a los súbditos. Él elige quiénes son los que van a trabajar para él. Es completamente diferente. Habíamos hablado de que la gloria del rey es su nombre. Yo quiero que usted tenga muy en serio esto, porque Jesús, cuando resucita, dice: el Padre me dio un nombre, sobre todo nombre, y me dio autoridad, y puso a todos mis enemigos por debajo de mis pies. Y vamos a estar hablando acerca de autoridad, autoridad de rey. Si nosotros definimos la palabra autoridad, cada persona la va a definir según el concepto que usted tenga. Por ejemplo, yo cuando era un niño, ahí me decían las autoridades, y nosotros entendíamos que era la policía. Se le adjudicaba ese nombre, autoridades, policía. Entonces, no sé usted, pero yo cuando era niño, yo veía un policía y yo temblaba del miedo, porque tenía las esposas, ¿verdad? Las esposas, lo que le llaman los cangrejos, por acá le llaman cangrejos. Y él tenía la macana y él te podía echar a la cárcel. Y eso son autoridades. Entonces, si usted me decía a mí desde niño, cuando decían, papá es la autoridad en la casa, pues uno correlaciona y dice, pues si el policía me puede echar preso, me puede poner, le decían las cocolías o las esposas, me puede dar con la macana, me puede poner en la cárcel. Si papá es la autoridad, tengo temor. Y no temor de respeto, sino miedo. Y a veces, por lo menos a mí, cuando yo iba a la iglesia y decían, no, porque Dios te dio la autoridad. Y yo decía, yo no la quiero. Yo no quiero eso. Porque el concepto que yo tenía de autoridad era un concepto humano y de un gobierno de democracia. Ahora, cuando vamos a la Biblia y la Biblia habla de autoridad, el concepto es bien diferente. Y vuelvo y regreso cuando yo era un niño, porque el concepto de autoridad tenía varias vertientes. Número uno, si papá o mamá era la autoridad en la casa, tú no podías ir en contra de la persona porque tenía autoridad.
porque esa persona tenía la autoridad para poder castigarte, regañarte, quitarte los juguetes. En el caso de hoy, el tiempo, pues papá y mamá tienen la autoridad de agarrar el celular y quitártelo por una semana, un mes o lo que sea. La palabra autoridad seguía siendo con una connotación que yo no podía entender. ¿Por qué? Porque autoridad tiene que ver con un tipo de justicia. Y si, ¿cuántos de ustedes han visto gente que está en autoridades, que ha tomado decisiones y no tomó en cuenta la otra parte? Y la otra parte sí tenía razón, pero la persona que estaba a cargo tomó autoridad equivocadamente. Y esto es un concepto que uno tiene que estudiarlo y uno tiene que empaparse de. Vamos a empezar a definir un poco bíblicamente y vamos a leer en Génesis capítulo 41, porque yo quiero que usted vea un concepto en la Biblia que increíblemente no se discute mucho en las iglesias, y en muchas iglesias nunca se ha hablado. Vamos para Génesis capítulo 41, el verso 42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Estamos hablando que Faraón es rey de Egipto, pero, aquí es que vamos con el pero, Faraón era rey de un imperio. Y un imperio significa que debajo de Faraón hay reyes. Que esos reyes tienen a cargo pueblos, como ya lo habíamos definido, y que esos reyes tributan a ese rey, y todas las leyes que vayan a imponer todos esos reyes por debajo, ninguna de esas leyes puede ir por encima de la ley de Faraón. Faraón se quita el anillo, que es la prueba de su poder, porque con el anillo tú ponchabas la carta, ¿verdad? Con cera, le ponías el peso del anillo, se imprimía, o sea, la impresión del anillo quedaba allí y era el sello oficial del rey, y con eso era todo. Se quita el anillo y se lo da a José. Y aquí estamos hablando de una ejecución del rey dando autoridad a otra persona. Y es visible, porque darle el anillo es visible. Y dice: y le hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, porque el primer carro es el de Faraón, el segundo carro es segundo en importancia, y pregonar delante de él. Mira lo que estaban pregonando: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón. Me voy a detener un momento aquí. La gloria del rey es su nombre. Cuando el rey se va a manifestar y va a utilizar de su poder, de su autoridad, menciona su nombre. ¿Usted se acuerda cuando Saulo de Tarso iba a matar cristianos? Entonces se le aparece una luz, él cae en el suelo, y Saulo dice: ¿qué es esto? Y Jesús dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero que usted vea la forma en que el rey se manifiesta. Y esto es muy importante, porque Jesús dice, los apóstoles lo confirman en varios lugares: porque Dios os ha hecho a vosotros reyes y sacerdotes.
La autoridad que vamos a hablar acerca del rey es una autoridad que todo creyente debe de conocer y entender, porque en cierta manera por debajo de Jesús usted se mueve igual que él. Si nosotros no entendemos las autoridades, nosotros vamos a estar divagando y vamos a estar tratando de esforzarnos en fe, en una fe que no conocemos, en una fe que no podemos señalar, en una fe que no podemos pararnos encima, en una fe que no podemos apoyarnos porque no conocemos lo que son autoridades. Las autoridades, y lo vamos a ver aquí, son dadas. Escuche esto, no son adquiridas por usted mismo. Las autoridades son dadas. Entonces aquí dice, dijo Faraón, estamos en Génesis 41-44, dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnap Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de, tremendo nombre, Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, del rey de Egipto. Entonces, yo quiero que usted vaya viendo este escenario. Y vuelvo y hago un resumen pequeño. Esta historia de José no empieza con José, empieza con Abraham. Y usted va a ver que a cada persona Dios le pide algo diferente. Y esto es muy significativo. Dios le pide a Abraham que salga de la tierra de Ur, de los caldeos y de su familia, y él iba a mostrar la tierra que le iba a dar. Y después que llega a la tierra le dice, camina por ella, písala, hazla tuya, pero no va a ser tuya. Y Dios le dice, se la voy a dar a tu herencia. Le promete que su herencia, su generación va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y él vive en casetas de campaña. La única propiedad que Abraham tuvo, que la compró, fue la propiedad donde entierra a su esposa en la cueva de Macpela. Después de ahí, Isaac, nacido ya en la tierra de Canaán, habita en la tierra de Canaán como aquel que nace en la tierra prometida y todavía no la posee. Después Jacob nace, tiene ese problema con su hermano, vuelve Jacob y sale a la tierra de Ur y allá agarra a 2 esposas con sus concubinas y regresa a Canaán. Y yo quiero que usted vea que Dios tiene un trato diferente con cada uno de ellos. No es el mismo trato. Muchas veces en las iglesias tenemos la tendencia de que si una persona es evangelista, la persona quiere que todo el mundo sea evangelista. Si una persona es pastor, la persona quiere que todo el mundo sea pastores. Si una persona es maestro bíblico, ellos quieren que todo el mundo sea maestro bíblico. Si una persona canta, que todo el mundo cante. Si una persona... ¿Me va entendiendo? Tenemos la tendencia humana de pedirle a la gente que está a nuestro alrededor que sean como nosotros. Sin embargo, cuando Dios se manifiesta a los hombres, Dios es bien peculiar y bien único. Dios no le pide lo mismo a todo el mundo, ni le da los mismos llamamientos a todo el mundo, ni le da los mismos dones, ni le da las mismas capacidades. Por lo tanto, a cada persona Dios se le va a manifestar conforme a ese plan perfecto que Dios tiene y único. Cuando José llega, nace y llega a Egipto, a él le toca vivir lo que Abraham no vivió, lo que Isaac no vivió y lo que Jacob no vivió. Y aquí dice que cuando está frente al faraón tenía 30 años, cuando se le otorga el anillo y se le otorga esa posición. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando yo era joven, 17 años, 16 años, 15 años, quizás por
poder de las generaciones y de la gente que tienen posturas, lo que sea, siempre miraban a los jóvenes y decían: ustedes no saben nada, ustedes todavía están aprendiendo, están empezando a vivir. A mí me daba coraje, no sé si a usted le daba coraje, cuando usted quería poner una opinión y no se la tomaban en consideración. Quizás no era la opinión más brillante, pero por lo menos daba un poco de luz. Y yo le decía al Señor, yo tengo coraje. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no soy el más inteligente ni el más que tiene experiencia, pero tengo voz y voto, tengo dos ojos y puedo opinar. Y entonces, Dios me va llevando a la palabra del Señor y me va enseñando cosas que debemos de aprender. Yo quiero que usted entienda que si José se le entrega ese cargo, segundo después de Faraón, a los 30 años, escucha lo que voy a decir, significa que ese muchachito, entre los 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no estuvo con sus papás ni con su familia. Hay gente que Dios las tiene que separar completamente de la familia para procesarlos y ponerlos en el lugar clave. ¿Y por qué Dios tiene que sacar a la gente de la familia como sacó a José? Porque sus hermanos iban a interponer en el plan de Dios. Porque su papá se iba a interponer en el plan de Dios. Dios permitió sacar a José de toda su familia y llevarlo en un sitio completamente diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente. Escuche bien, para salvar, para proteger, para darle un lugar en Egipto para que Jacob, sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos, eran 70, vinieran a vivir allí y se podían multiplicar, reproducir y pudieran vivir en paz y en seguridad. Todo esto sacando a un chamaquito de la familia. Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, todo el mundo decía: se sabe comportar, pero no sé, aguantará presión, no aguantará presión, podrá tomar decisiones, no podrá tomar decisiones, será sabio, no será sabio. Este muchacho es una prueba palpable de que todavía existen jóvenes, hombres y mujeres, que saben dónde están parados, que conocen su identidad y tienen propósitos con Dios. Amado hermano, amigo, si tú te encuentras en la misma situación que José, que sacaron de tu familia no estás en un sitio diferente, y ves la mano de Dios donde quiera que tú estás, hay un propósito de Dios grande en tu vida, y Dios te va a levantar a un lugar, no quiero sonar rudo, pero a un lugar que si estuvieras con tus padres y con tus hermanos nunca ibas a llegar, porque ellos se iban a interponer. Ay. ¿Cómo es que Jacob se iba a interponer? Sí. ¿Por qué? Porque Jacob lo mimó tanto que no lo dejaba madurar ni crecer. Sus hermanos lo celaron tanto que no iban a dejar que ese muchacho sacara el mejor potencial de él. Se lo sacaron aparte hasta la cárcel para procesarlo. Entonces, cuando él
revela el sueño. Habíamos hablado de las vacas gordas, las vacas flacas y el otro. El faraón se quita el anillo y le da la autoridad. Segundo al mando. Y dice Faraón, yo soy Faraón. Y sin ti nadie se va a mover y un pie se va a levantar en Egipto. Wow. Ahora, no lo voy a leer, lo voy a resumir. Dice Faraón, más adelante, tú te vas a encargar de todos estos 7 años de abundancia o 7 años de escasez. ¿Cómo es esto de que son autoridades? Si hoy en día una persona llega a ser el segundo en autoridad en un país o en una cultura, ¿qué tú harías con esa autoridad? Yo me estuviera dando la vida buena, yo estuviera haciendo lo mejor. Escuche bien esto. Aquí es que viene la mentalidad de reino. Dice la Biblia que cuando él le dio el anillo, al instante Faraón le dijo, vístanlo de lino finísimo, una de las ropas más caras que existía en el planeta en ese momento histórico. Pónganle un collar de oro, hablando de que él no va a tener necesidad de nada. Le dieron una esposa, le dieron un sitio donde vivir, un palacio donde vivir. Él no tenía que estar preocupado por deudas, él no tenía que estar preocupado por si se paga la escuela de los muchachos, si se paga la casa a tiempo, si el carro no me lo quita el banco, si el préstamo después no lo puedo pagar, que si el cheque me rebota porque no tengo suficiente fondo. Cuando se te pone en un reinado segundo después del rey, tú no tienes necesidad de nada. De nada. ¿Por qué? Porque tú te vas a dedicar completamente al servicio del pueblo. Autoridades en un reino son dadas para que la persona levante y fomente crecimiento, seguridad, levante y fomente economía, levante y fomente estructuras, creación, levante y fomente un lugar donde todo el mundo pueda crecer y puedan adquirir conocimiento y formación. Ay, Señor amado, la autoridad que se le entrega a José va amarrada con un peso de responsabilidades hacia el pueblo. Hay gente que comparan pobreza económica con mentalidad de pobreza. Dicen por ahí que el corazón del pobre es el más noble que existe sobre la faz de la tierra. En el caso de que cuando un pobre ve a otro pobre, dice, si yo tuviera dinero, yo te ayudaría a comprar algo de comer o de vestir o lo que sea. Y entonces un pobre con pobre empiezan a soñar, ay, si me pegaran la loto. Si yo me pego en la loto, yo le compro un carro a todos los vecinos y le compro casa a todos los vecinos. Y dicen que ese corazón del pobre, qué noble es. Mas sin embargo, si se llega a pegar, mi hermano, no juegue loto. Esto es un ejemplo, no juegue loto. Allí, ¿por qué no voy a jugar loto? Porque dice la Biblia en el Antiguo Testamento de que cuando Dios se dirige a Moisés, le dice, no quiero juegos de azar en el pueblo. O sea, juegos de azar, de apostar, como la lotería, como la bolita, como este último juego de la NBA, que la gente estaba apostando a ver quién ganara. Le dijo Dios a Moisés, no quiero que haya juegos de azar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios equitativo y en su reino todo el mundo merece tener lo necesario, lo que necesitan. Y en los juegos de azar siempre hay gente que pierde. Unos ganan, unos pocos ganan y un montón pierde. Entonces no hay equidad,
no hay justicia. Y la justicia del rey se manifiesta siempre en todo. Dios quiere que todo el mundo reciba lo mismo beneficios. Por eso dice Jesús, Dios hace que llueva sobre el justo y sobre el injusto, que salga el sol sobre el bueno y sobre el malo. ¿Qué te está diciendo? Dios no hace acepción de personas, y en el reino de los cielos Dios bendice a todos por igual y no menosprecia. Yo quiero que usted vaya viendo la mentalidad del rey. Los juegos de azar traen pobreza. Conocí a un muchacho que trabajaba en un casino y me decía, empecé a trabajar como guardia de seguridad, no pude durar 6 meses, porque se me rompía el corazón cuando yo veía mes tras mes los mismos ancianos, los mismos personas agarrando seguro social que llegaban en taxi. Y llegaban allí y agarraban el seguro social completo y lo ponían a jugar. Y la mayor parte de las veces salían llorando porque decían, lo aposté todo y ahora no tengo ni para comprar leche ni para comprar comida en mi casa. Y él decía, yo no salía de mi asombro cómo los juegos de azar podían ser tan esclavizadores, un amarre tan terrible. Esas personas no podían ni siquiera zafarse de eso. Y él me decía, mes tras mes, las mismas personas, muchísimas personas, lo mismo, la misma historia. Él dijo, yo tuve que salir de ahí. ¿Cómo yo puedo ser parte de una empresa que, sabiendo lo que hace, le quitan el dinero al pobre? Por eso es que Dios, en la palabra de Dios, dice que Él no cree, Él no quiere que hayan juegos de azar, porque no son ecuánimes para todo el mundo. Si usted viene y me dice, no, lo que pasa es que vamos a estar rifando un cajo y todo el mundo que compre un ticket le vamos a regalar el cajo, yo te voy a decir, pues ya es otra cosa, porque tú estás comprando para ganar. Pero, Elías, ¿y las rifas qué se hacen? Mire, mi hermano, cuando hay una rifa, cada cual lo pone como quiera, pero cuando hay una rifa y te dice, mira, usted da un pesito y un ticket que vamos a tirar una tómbola, pero el pesito es para esto. No es para que usted se le gane eso, sino el ticket es para esto. Pues está bien. Yo estoy dando el pesito, no esperando que voy a ganar nada. Pero cuando usted va a jugar lotería o bolita, usted está esperando ganar algo. Y alguien va a pagar las consecuencias. Al punto que quiero llegar es el siguiente. Cuando se entregan autoridades, las personas que tienen autoridad tienen que velar por el pueblo, por el beneficio del pueblo. Y esto es algo que muchas personas que tienen mentalidad pobre, cuando ven un lugar de autoridad, lo ven como que esa persona va a abusar de poder y esa persona se va a entronar y esa persona va a gozar de ciertas cosas que van a seguir oprimiéndolos a ellos. Bíblicamente, las autoridades son dadas para beneficio del pueblo. Significa que la persona tiene que dar el todo por el todo por el pueblo. Y yo quiero que usted vaya viendo este modelo, porque este modelo Dios lo va rodando de autoridad, lo va rodando cuando entran a la tierra prometida con José y con Moisés y con Josué. Lo va rodando cuando entran los jueces y después lo pone cuando él pone el primer rey, después el segundo rey, que es David, conforme al corazón de Dios. Estas autoridades son dadas porque el faraón le da el anillo a José, lo viste y después pregona. Esto es una tipología de Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús dijo, el Padre me dio la autoridad para poner la vida y volverla a tomar. Cuando Jesús está aquí en la tierra, se pasaba repitiendo
ciertas cosas que en las iglesias no se hablan, no se mencionan así, ni se repiten de esa forma. Jesús dice, léase Juan 5, Juan 10, Juan 15, capítulo 5, capítulo 10 y capítulo 15. Jesús dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escuche esto. Jesús decía, yo vengo del Padre porque el Padre me envió. Jesús no dijo nunca, yo me escapé del Padre para inventarme esto, a ver si le impresiono. Déjenme ver cómo lo presento de otra forma. Jesús no le dijo a los hombres, yo soy el Hijo de Dios, mi Padre necesitaba ayuda, yo voy a hacer esto y después se lo presento. En un reino eso no se hace. En una democracia, la gente son innovadoras. Aquí dicen, se la sacó de la manga. Aquí otros dicen, pues si hay la necesidad y nadie lo hace, yo me meto. Entonces hay mucha innovación. Pero pregúntenle a todo jefe de compañía o a todo gerente de compañía si le gusta que todo el mundo esté innovando todos los días. No, porque le rompe el plan completo de trabajo. Jesús dijo, el Padre me envió. El Padre me dio autoridad para poner mi vida y después volverla a tomar. Después dijo, toda autoridad se me es concedida por el Padre. ¿Por qué nosotros no hablamos así en la iglesia? Porque tenemos un pensamiento de un gobierno de democracia. Una vez, hace muchos años atrás, el pastor que fue mi mentor, Carlos Valle, llega a una iglesia y habla con el pastor de la iglesia y le dice al pastor, tú tienes un feligres en la congregación que yo tengo que ungirla como pastora y tengo que darle credenciales. Entonces el pastor le dice, pero es que esa persona que usted me está mencionando no es la más cualificada en la iglesia para el trabajo de pastora. Yo tengo a más de 5 personas que están cualificadas para ser pastores. Toma en consideración esas personas primero. ¿Verdad? Porque aquí en este pensamiento de democracia, nosotros creemos mucho en el seniority. Si tú estás primero y viene una plaza donde se vaya a subir a alguien de posición, pues vamos a agarrar el que lleva más tiempo en la compañía. Y a veces las iglesias operan de la misma forma. No me le vas a dar un puesto de un pastor asociado a una persona que llegó hace 5 años atrás. Tengo a alguien que lleva 15 años en la iglesia. El pastor le estaba poniendo ese punto. El Carlos Valle, el pastor que fue mi mentor, le dice al pastor, tú no entiendes. El rey dijo que era ella. El pastor se quedó así. Porque ese tipo de forma de hablar, nosotros no hablamos de esa forma. Y Carlos le dijo, yo no me voy a meter en problemas con mi rey. Yo sigo instrucciones. Oh. Para sorpresa de muchos, sorpresa de pastor, sorpresa mía, sorpresa de todo. Más adelante, cuando pasaron los años, ella se casa con un siervo de Dios. Y levantan un ministerio, levantan una iglesia y actualmente son pastores. Sin embargo, yo quiero que usted vaya viendo pensamiento de reino. Las otras personas que estaban, ¿verdad?, según el pastor, en consideración, que tenían más tiempo en la iglesia, no están ejerciendo el pastorado. Dios llama las cosas que no son como si fueran.
Cuando nosotros tenemos un pensamiento de democracia, nosotros pensamos que si la mayoría de la gente de la iglesia está de acuerdo, es que Dios tiene que estar de acuerdo. Si la mayoría de las personas votaron acerca de algo, es que Dios tiene que estar de acuerdo con eso. Eso no es así. En un reino, el rey es el que manda. Hace unos años atrás hubieron unos problemas en una iglesia y yo escuché la voz de Dios cuando me dijo: ve a donde ese pastor y ayúdalo. Fui a ayudar a esa iglesia. Y esa iglesia tiene un historial donde han basado muchas cosas. Y yo le dije: Señor, yo sigo tu voluntad. Para mi sorpresa, muchos pastores y otras personas me dijeron: ¿qué tú haces metido allá adentro? ¿Por qué tú estás ahí? No te metas, te van a hacer daño. Y yo le dije a ellos: nuestro rey me mandó a ir allá adentro y ayudarlos. Esta fue la contestación de muchas personas. Bueno, como quien dice, me lavo las manos, allá tú. Y yo quedé sorprendido de que por más que nosotros decimos que Jesucristo es nuestro rey, nosotros no le servimos como rey. Solo pensamos que Él es un gobernador de democracia, donde si yo no estoy de acuerdo, yo me opongo y hago que Él cambie su voluntad. Y cuando cambie la voluntad a favor mío, pues entonces seguimos caminando. Eso no es un reinado. Por eso, al día de hoy, muchas personas están metidos en problemas con el cielo. Porque piensan que se le puede torcer la mano a Dios. De que usted, con su labia, con su vernáculo lindo, puede convencer a Dios de algo que usted piensa que Dios no está viendo. Y usted piensa sin querer que Dios es hombre y que usted puede manipularlo de la forma que usted quiera. Por eso es que estoy dando estas clases de reino. Porque la iglesia cae en un detenimiento absurdo, porque no trata a Dios, no trata a Jesús como rey soberano. Le voy a explicar por qué. Dice la Biblia, hay una parte que dice: y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y esa parte se dirige a que Dios se dio cuenta que después que pasó el arca, lo de Noé y su arca, los hombres siguieron en maldad. Y Dios dijo: no voy a contender más con ellos porque ellos siempre van a estar hacia el mal. Le voy a cortar los días. Y ahí es que entonces Dios dice: y los días de los hombres serán 80 años. 70 y los más robustos 80. Más adelante dice la Biblia: el que no quiere creer a la verdad. ¿Qué significa? Que Dios te lleva a la verdad, que Dios te explica, eso no es bueno, te dice: mira, no vayas por ese camino, y tú sigues, yo voy por ahí, como Balaam, no, yo voy para allá. Dice la Biblia: el que no quiere creer que Dios está ahí y no quiere creer, dice, Dios le enviará un espíritu de error, un espíritu de mentira, para que crea a la mentira. Escuche bien. Si el Rey Jesucristo te envía a hacer algo y te dice: mira, yo quiero que tú vayas a Perú, y tú vienes y dices: no, que allá no se me perdió nada, yo no quiero el ministerio mío en Perú, yo lo quiero donde yo nací, póngale Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, póngale donde usted. No, es que yo no quiero, yo lo quiero aquí. Y Dios viene y te dice: te estoy diciendo que te vayas al Perú. Y tú empiezas a forcejear con Dios. Mira lo que dice el versículo: el que no quiere creer a la verdad.
Léase Juan 17, Jesús dice: Dios mío, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. El verso dice: el que no quiere creer a la verdad, toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Si usted se pone a forcejear, se pone los guantes y empieza a pelear con Dios porque no quiere, llega el momento que Dios va a decir: pues no vayas a Perú, quédate ahí y haz el ministerio donde tú quieras hacerlo. La mayor parte de la gente dice: Dios me concedió lo que yo quería. No, papá, eres desobediente. Y dice la Biblia que Dios te va a enviar un espíritu de error. La Biblia establece que nadie puede pararse delante de Dios y ser más sabio que Él. Nadie puede pararse delante de Dios y engañar a Dios. En un punto que Jesús se le revela a Saulo de Tarso, que le dice a Saulo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esto lo está diciendo Jesús. Jesús resucitado, revelándose a Saulo, que después se cambia a Pablo. Le dice, y lo voy a decir en palabras puertorriqueñas: es bien difícil tú darle patadas a la punta afilada de un pico. Usted agarra un pedazo de metal, le saca filo y usted éntrele con el pie descalzo a darle cantazos a la misma punta. Usted se va a baratar el pie. Jesús le está diciendo a Saulo: tú estás haciendo eso. Tú no vas a poder conmigo. Tú te vas a destruir. La obediencia en un reino es la confianza que tú le tienes al rey por su nombre, por lo que él es, por lo que él representa, porque el rey es tu país. Cuando nosotros entramos con un dime y direte, nosotros entramos delante de Dios con una mentalidad de democracia, faltándole respeto al que está sentado en el trono, que él tiene una teocracia. Hay gente que dicen: es que a mí no me gusta que me manden, es que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Por eso es que yo me opongo cuando se le da autoridad a una persona. La autoridad es dada para hacer que los demás crezcan, para hacer que los demás alcancen lugares nuevos, para hacer que los demás lleguen lejos. La autoridad no es dada para abuso, porque si una persona que se trepó en autoridad, supuesta autoridad, está abusando, ya no se llama autoridad, se llama tiranía. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: toda autoridad me es dada sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si la autoridad que Jesús estuviera hablando fuera una autoridad con maldad, con oscuridad y con todo lo demás, Él no puede utilizar la palabra autoridad, utilizaría tiranía, utilizaría dominio obligatorio, no autoridad. Cuando yo me acerco a mi Rey Jesús, que el Padre le dio toda la autoridad, y yo me opongo a lo que Él dice, yo me estoy oponiendo al plan de Dios por completo.
me estoy oponiendo a lo que las personas van a recibir, me estoy oponiendo al crecimiento del cuerpo de Cristo, me estoy oponiendo a los beneficios y a las manifestaciones de Dios sobre la tierra, me estoy oponiendo al Espíritu Santo, me estoy oponiendo a que Él venga en las nubes de los cielos a buscar a la iglesia. Las autoridades son dadas. Una vez los discípulos de Juan el Bautista, después que Juan el Bautista bautizó a Jesús, y vamos a quedarnos un momento en el bautismo, cuando Jesús cumple 30 años y va a hacer al Jordán para que Juan lo bautice, Juan le dice a él: bautízame tú a mí. Yo hubiese dicho lo mismo. El Hijo de Dios está frente a mí, que yo lo voy a bautizar, que me bautice Él. Y Jesús le dice: no conviene que sea así. ¿Por qué? Porque a Juan se le dio la autoridad para abrir la brecha a Jesús y enderezar el camino para que Él se manifestara. Si Juan no bautizaba a Jesús, Jesús no se podía manifestar. Son autoridades dadas. Y yo quiero poner esto por ejemplo porque te va a chocar la cabeza lo que voy a decir. Juan no era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, que es el Hijo de Dios, se sometió bajo la autoridad que se le entregó a Juan. ¿Cómo es que el que creó todo, el Verbo de Dios, se somete bajo autoridad? ¿Cómo es que? Pero Jesús, ¿por qué tú te vas a someter debajo de Juan? Porque la autoridad que le dieron a Juan se la dio el Padre. Por lo tanto, la autoridad que el Padre otorga, el Hijo no se va por encima de esa autoridad. Entonces, Jesús le dice a Juan: es necesario que se haga así. Cuando Juan bautiza a Jesús y Jesús sale del agua, la manifestación del Dios Todopoderoso, el Padre habla, el Espíritu se manifiesta como paloma y el Hijo sale del agua. 3 en 1 se manifiestan en la tierra. Las autoridades son, cópielo si usted lo quiere copiar, para promover a los demás. Escuche, no para promoverse usted mismo. Escuche bien, las autoridades son dadas para promover a los demás, no para promoverme yo mismo. Porque si me dieron autoridad, el que me la dio me subió a un estándar, me subió a un nivel. Y ese nivel que me sube es para que yo sirva y suba a los demás. Ay, santo Dios. Ahora lo voy a decir. ¿Se está hablando así en las iglesias? Y lo digo con amor y con temor y con dolor. Pastor que me escucha, apóstol, evangelista, profeta, si Dios te dio la autoridad, ¿por qué tienes miedo que te la quiten? Nadie te la puede quitar. Haz el trabajo. Promueve a los demás. No te quedes pensando de que las autoridades son dadas para que yo me pare en un sitio y todo el mundo me vea. Las autoridades son para promover. Entonces, Juan bautiza a Jesús porque le dieron la autoridad. Al él bautizar a Jesús, más adelante Jesús empieza a bautizar personas. Sus discípulos eran los que bautizaban. Y él predicaba. Y los discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Juan: este tipo está bautizando más abajo en el Jordán. Como quien dice,
Tú fuiste que empezaste con esto. Él se está entremetiendo, te está quitando tu lugar. Tú quieres que vayamos y lo detengamos. Y Juan el Bautista dice: toda autoridad es dada por Dios. Toda autoridad es dada por Dios. A nosotros nos enseñaron que la gente te pueden quitar tu posición y te pueden usurpar lo que tú tienes. Sin embargo, cuando tú tienes autoridad, te pueden meter preso, te pueden quitar todo lo que tienes y la autoridad no te la pueden quitar. Busca la historia de Nelson Mandela, que la gente de su propio país lo metieron preso. Creo que tuvo más de 10 años preso. Era un hombre con autoridad. Cuando sale de ahí, él y los seguidores que tenían movieron fichas, hicieron cosas, y él terminó siendo el presidente del país, perdonando a todos los que le hicieron daño y uniendo una nación. ¿Por qué? Porque nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Hermano que me escuchas, nadie puede quitar lo que Dios te dio. Tratemos y vamos a esforzarnos para quitarnos de la cabeza de que lo podemos perder todo y siempre vamos a dólares y centavos. Siempre vamos a posiciones carnales, casa, carro. Siempre vamos a títulos, gerente, pastor, obispo, etcétera, etcétera. Los títulos los dan los hombres. Las autoridades las da Dios. Cuando tú te mueves en el reino de los cielos y el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, te dan una autoridad, nadie te la puede quitar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de autoridades? Porque en el reino de los cielos, todos los que son llamados, se le entregó un tipo de autoridad. Y cada vez que usted se va a manifestar en la autoridad que se te entrega de Dios, es para hacer crecer, madurar, fortalecer, sanar a los demás. Déjeme decirlo de esta manera. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Toma mi yugo que es ligero y fácil, dame el tuyo, que es el de Jesús es liviano. Está diciendo Jesús: trabaja para mí. Yo voy a tomar todas tus cargas y tú vas a tomar mi responsabilidad. Mucha gente cuando lee ese verso lo lee de una forma poética, de una forma bonita. Es un ofrecimiento de rey. Mira lo que el rey dice: todos los que estén trabajados y cargados, que tengan problemas financieros, que tengan situaciones familiares, que tengan problemas internos, que tengan raíces de amargura, que tengan esto, aquello, lo otro, todos vengan a mí. ¿Cuál es el requisito? Que estés cansado, cargado, trabajado. Ven a mí, entrégamelo a mí. Yo soy tu rey y yo te voy a hacer descansar. Y yo te voy a dar mi yugo, que es ligero y fácil. Volvemos de nuevo a Génesis capítulo 43. 41, perdón, me pasó la página. 41. Cuando Faraón le dice a José: aquí está mi anillo.
Se acabaron tus problemas financieros. Te visto de lino finísimo. Se acabó la escasez. Te pongo oro. Hay abundancia de económica tanto que te la enganchas encima del cuello y no la tienes que vender. Y te doy la autoridad para que todas las cosas que vayan a pasar en Egipto pasen por debajo de ti. Y tú eres responsable de todo. Jesús dice, encárgate de mi iglesia y yo me voy a encargar de ti. Un rey, cuando dice semejante cosa, su nombre está en juego. Y si él falla, su nombre es pisado y tirado por tierra. Yo quiero que tú te des cuenta con quién tú estás bregando. Si Dios te pide, vuelvo de nuevo con el ejemplo, viaja a Perú, mi hermano, Dios, tu rey, tu salvador, está moviendo las fichas porque hay gente que necesita. Hay gente, escucha esto, que necesitan que vayan allá a darle lo que otra persona no se la puede dar, porque al que te entregaron la autoridad fue a ti, no a más nadie. Y yo escucho muchos cristianos diciéndole a Dios, ay, dale el llamado a otro. ¿Cómo tú te atreves a decirle eso a Dios? Ay, no, yo no, envía a otro. ¿Qué tú estás diciendo? Estás diciendo, Dios, te equivocaste. Con esa frase tú estás haciendo a Dios mentiroso. Estás poniendo su nombre por tierra. Y con esa frase tú estás diciendo, a mí no me importa el reino de los cielos ni los beneficios que otras personas puedan tener. Yo estoy pelando por lo mío. En una democracia, la gente dice, cuida lo tuyo primero, y te lo aplauden. Sí, cuida lo tuyo. En un reinado, eso es una falta de respeto al rey. Y usted va a decir, Elías, eso son palabras fuertes. Eso son palabras bien fuertes. Y yo te voy a decir, ¿cómo? ¿Tú has escuchado, has leído lo que Jesús predicó? O sea, en un punto dado, Jesús viene y dice, el reino de los cielos, los ricos no van a entrar. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja de tejer. Y si tengo varios teólogos que me están diciendo, no, lo que pasa es que la aguja de tejer, lo que le llaman aguja, eran las entradas principales de unos muros donde tú metías el camello apretadito y todo lo demás. Y yo te voy a decir, sí, búscate la palabra en el original que significa aguja de tejer, no es aguja. Y si no me quieres creer, mira la reacción de los discípulos cuando Jesús dice eso. Los discípulos dijeron, entonces nadie se salva. Entonces nadie se salva. Y Jesús contesta, para los hombres es imposible, un absoluto imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros esperamos que Dios haga manifestaciones y Dios haga cosas grandes, y decimos que creemos en Él, si no lo sabía, te lo digo hoy. Tienes un rey. Sírvele a tu rey. Usted va a decir, es que esto es difícil. ¿Por qué? Porque no puedes ver más adelante. Porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. Pero el rey te promete un bienestar absoluto. Te promete un bienestar absoluto. ¿Se acuerdan lo que leímos el sábado pasado, Mateo 6, el capítulo
el capítulo 6, versos del 28 al 33, que dice: vuestro Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Está hablando de reino. Y después dice, vamos a buscarlo de nuevo porque quiero confirmarlo. Porque a veces nuestra mente define las cosas como nuestra cultura las define. Y cuando vamos a leer la Biblia, tú no puedes definirlo conforme a tu cultura. Tienes que definirlo conforme el que lo escribió. Dice Mateo 6, el verso 32, 31, 32. Vamos allá. Vamos a ver si estamos aquí. Dice el 30, y si la hierba del campo de hoy es y mañana está echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeré o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Yo quiero que usted entienda que la palabra gentil son personas que no son del pueblo judío ni han profesado la fe judaica. Para aquellos que no han podido leer el Antiguo Testamento todavía, los exhorto a que lo haga. La ley de Moisés, Dios establece de que cualquier persona que quisiera ser parte del pueblo de Israel lo podía hacer. No necesariamente tenía que haber nacido judío, podía ser un extranjero y entrar a ser judío. Por lo tanto, habían personas que de naturaleza no eran hebreos, pero de fe eran judíos. Por lo tanto, cuando dice gentiles, es aquellos que no conocen a Dios y adoran a otros ídolos. ¿Qué dice aquí? Que los que no conocen a Dios y adoran a otros ídolos, no sirven a Dios, son los que se preocupan de estas cosas. ¿Y por qué este versículo es tan fuerte? Porque Jesús está hablando de reino. Y en el reino es una ofensa cuando tú dudas de la palabra del rey. Si Dios prometió que te iba a sustentar, si Dios prometió que te iba a bendecir, si Dios prometió que te iba a sanar, si Dios prometió que te iba a prosperar, si Dios prometió que te iba a poner en alto, ¿por qué dudas de su palabra? Ay, Señor amado, esta es una línea bien fina porque rápido la gente empieza, sí, entonces voy a ser un descuidado, entonces voy a ser un vagabundo, entonces voy a ser una persona que no me importa nada y lo voy a dejar todo por pérdida. Escuche, esa mentalidad es cuando tú vives en democracia. En la mentalidad de un reino, todo aquel que es llamado por el rey pide que vivas como el rey, que sirvas como el rey, que trabajes como el rey, que te manifiestes como el rey. No existen vagos en el cielo. No existen personas que no quieren hacer nada, abandonados y enajenados de la realidad. Si usted lee la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a todas las personas que Jesús o Dios llamó en un punto dado, estaban trabajando. Hay un caso muy espectacular. Y es el caso de Sansón antes de nacer. Escuche bien, lo puede leer en el libro de Jueces. El ángel se le aparece a la mamá de Sansón, no al papá. ¿Por qué? Búsquelo. Pero cuando busque la traducción, búsquela según los judíos. La palabra Manoa significa hombre vago, de poca energía. La esposa era la que estaba en el campo trabajando y el ángel se le aparece a ella. Yo quiero que usted vaya viendo mentalidad de reino. Miren, hermano, usted no tiene idea. Yo he estado toda mi vida en la iglesia, hijo de pastor y nieto de pastor.
Y cuando la gente, mucha gente dice, no, usan el versículo que dice, está quieto y reconoce que yo soy Dios. Yo estoy aquí, no voy a hacer nada hasta que Dios se manifieste. Eso no es lo que dice el versículo. Eso no es el reino. Eso es una excusa para usted no hacer nada. Y agarran eso, como tienen mentalidad de democracia, y se lavan las manos y esto es justificable. Nadie me puede señalar. En el reino no existen vagos. Ahora, Manoah es una historia muy interesante. Porque Sansón hizo lo que hizo, y hizo desastre, desobediente, y el Espíritu de Dios en él, y hasta que lo agarraron, le quitaron los ojos, y estaba preso con los filisteos. Al fin del caso, él habló con Dios y pidió a un muchacho que lo llevara a los dos columnas que aguantaban el templo para destruir a todos sus enemigos, y así lo hizo. La historia no se acaba ahí. La historia no se acaba ahí. Después de ahí dice que Manoah y su esposa lo buscaron. Si usted lee eso rápido, usted no se da cuenta. El edificio estaba en territorio filisteo. Manoah dejó de ser un hombre vago, un hombre sin fuerzas y sin esmero, y lo cambió un hombre valiente a un hombre con destino. Siempre que se habla acerca de Sansón, bien pocas veces se menciona a Manoah y la transformación que Manoah tuvo en su vida. Dios no viene a tu vida a dejarte igual. Dios viene a tu vida para que tú seas como el Rey, para que tú seas como Jesús. Por eso Pablo dice, hasta que lleguemos a la altura, a la anchura de ese varón perfecto. Pablo está diciendo, Él es nuestro Rey y tenemos que ser como Él. Ajá. Por eso es que en Mateo 25 te dice, y estas son características del Rey. Ya me pasé de la hora. Estas son características del Rey. Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me alojaste, estuve enfermo y me visitaste. Y ellos, los justos, le dirán, ¿cuándo nosotros te vimos enfermo, hambriento, sediento? Y Jesús dice, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Escuche, en la democracia, el que tú le hagas algo a tu prójimo es algo chévere, es algo nice, tú tienes corazón. En el reino, si tú le haces algo a alguien que es ciudadano de ese reino, se lo estás haciendo al Rey. Cambia tu forma de pensar. Esto es un reino. La manifestación de Jesucristo es de un reino. Vamos a seguir hablando acerca de esto, porque cuando desenvolvamos la donde te estoy llevando, tú te vas a dar cuenta que no hace falta tanta fe como tú pensabas para manifestarte en el reino de Dios. Después que tú conozcas los fundamentos, nadie te los puede quitar. Y moverse en ellos es espectacular. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia, y que la gracia de Dios sea multiplicada sobre ti y sobre los tuyos. Dios sabe todas las cosas que tú necesitas. Pídele. Pídele, habla con Él. Él se va a glorificar. Nos vemos el sábado que viene, si Dios lo permite.